Hola artistas, antes de empezar espero se encuentren bien de salud. Si estás pensando estudiar artes o solo te gustaría mejorar tu proceso de dibujar, bienvenido a Crea Estudios, un canal dedicado a compartir información, consejos y técnicas de dibujo que enseñan en una escuela de artes visuales sin la necesidad de ir a una. Hoy quiero compartirles algunos conceptos básicos del arte gráfico, aplicables tanto para dibujo como para técnicas pictóricas. Comenzando por el punto. ¿Qué es el elemento plástico más simple, irreductiblemente mínimo de la comunicación visual? Este tiene una fuerza visual muy poderosa de atracción sobre el ojo. El segundo concepto es la forma, que no es más que la saturación de los puntos para configurar formas y combinar colores. Cuanto más próximos están los puntos entre sí, la capacidad para guiar al ojo es mayor, que podemos fundamentar con las 7 leyes de la teoría de la Gestalt. El tercer concepto es la línea, la cual se forma por una cadena o sucesión de puntos o un punto en movimiento. Es el otro elemento fundamental básico de las artes plásticas, pues es el más recurrido para obtener el boceto o una previsualización. Según su dirección, será de diferentes tipos: horizontal, vertical, inclinada, quebrada, curva, ondulada, etc. En relación a otras líneas puede ser paralela, divergente, convergente, oblicua, perpendicular, y es que la línea puede formar contornos de formas regulares e irregulares, volúmenes y espacios virtuales, texturas, etc. Con la sola línea es posible expresar emociones, ideas o pensamientos, por ejemplo, Tlaloc, dios del agua y la lluvia, que se representaba con una línea ondulada. El cuarto concepto es el ritmo, siendo el movimiento que se le imprime a la línea. El ritmo se genera mediante la repetición y la concordia de los elementos de la plástica. El ritmo se encuentra en todo: cosmos, amanecer, noche, en la respiración, el latido del corazón, el caminar, etc. Y se divide en tipos de ritmo. Repetitivo, cuando los mismos elementos se presentan siempre de igual manera, sin variaciones. El alternado, cuando se van turnando algunos de los elementos. Progresivo, cuando se va de lo bajo a lo alto y viceversa, de lo pequeño o a lo grande y viceversa. En una misma obra pueden darse 1, 2 o 3 de ellos. Con el ritmo se puede dar la idea de quietud y de movilidad. En música se necesita de los silencios para generar el ritmo. El punto es el principio estructurador del espacio. Con un solo punto comenzamos a estructurar de una forma elemental el espacio. Según situemos un punto en el plano del papel, originaremos tensiones centrales o diagonales que nos producirán la sensación de orden y de equilibrio o de inestabilidad respectivamente. El punto situado en el centro del plano capta serenamente nuestra atención, deja espacios vacíos equivalentes y da sensación de orden y equilibrio. El punto situado en un extremo del plano produce una sensación de fuga y de movimiento. La aparición de áreas vacías desiguales da la impresión de inestabilidad. Dos puntos situados en el plano nos llevan a imaginar la existencia de una línea recta, ascendente, descendente, vertical u horizontal. 3 puntos situados en un plano inducen a nuestra imaginación a la configuración de una forma, en este caso triangular. El quinto es el movimiento, que a nivel real solo existe en el film, la televisión, los móviles. En las artes plásticas, la psicología de la percepción nos da la sensación de movimiento. Esta es
por la propia experiencia sinestésica del espectador. En el movimiento del futurismo, tenemos un ejemplo con la obra de Duchamp, Dinamismo de un perro con su correa, de 1912, o su obra titulada Escaleras. Pero hay técnicas capaces de engañar el ojo mediante tensiones y ritmos compositivos de las artes visuales. La línea curva da más sensación de movimiento que la recta. La composición se refiere a la integración de los elementos de una obra, formas, colores, texturas, puntos, líneas, etc. Existen diferentes clasificaciones de composición, de las cuales mencionaremos la que se refiere al balance o equilibrio según la distribución del espacio. De acuerdo a esta clasificación, la composición puede ser simétrica, asimétrica y radial. La simétrica es aquella en la cual se tiene un eje central y hacia un lado y otro de este eje la composición es igual. Por ejemplo, una mariposa tiene el mismo peso de un lado que de otro. De igual manera pasa con el dibujo de una cara de frente, hay dos lados iguales. La asimétrica es aquella en donde la figura principal está de un lado o de otro, por lo que se busca el equilibrio en el color, el espacio, la textura. La radial, composición radial, es aquella en donde el foco de intereses se encuentra en el centro y todo deriva de él o todo converge hacia él, líneas, formas, figuras. El espacio. Cuando las formas quedan plasmadas en alguna superficie, se genera la sensación de espacio. Este espacio se determina por la relación que guarda cada uno de los elementos y formas que generan una composición. Existen diferentes maneras de abordar el espacio. Por ejemplo, yuxtaposición, cuando las formas se acomodan unas junto a otras. Traslapo, tamaño, punto de fuga y color. Perspectiva lineal, perspectiva aérea, perspectiva oriental, color. Y finalmente, el contraste. Cualquier significado se da en el contexto de las polaridades. Por ejemplo, no podemos concebir el calor sin el frío, la guerra sin la paz, lo alto sin lo bajo, etc. La dinámica del contraste se pone de manifiesto y acentúa no solo las ideas, sino también las técnicas. Por ejemplo, al utilizar en una obra plástica papel y pintura, provoca que una y otra se resalten. El contraste dramatiza el significado, dado que los sentidos reaccionan a sus estímulos, intensifica el significado y simplifica la comunicación. El objetivo del contraste es llamar la atención, sacudir, estimular al espectador. Existen diversos tipos de contraste, como por ejemplo de color, luminosidad, textura, ritmo, tamaño, claroscuro, textura visual y táctil, perspectiva invertida. Y te preguntarás, ¿esto me ayudará a ser mejor dibujante? Al inicio podría parecer que no, porque no se tiene que ser consciente de estos conceptos a la hora de dibujar. Es más, seguro que si revisas tus obras te des cuenta que ya hacías uso de ellos y ni siquiera lo habías notado. Ahora que ya lo sabes, puedes ponerlos en uso de forma consciente para incentivar tu creatividad. Los puntos anteriormente mencionados nos ayudarán a entender el entorno, pero es tarea del artista ponerlos en práctica, pues es la mejor aliada. Si lo que buscas es mejorar, la práctica constante y una buena observación de lo que buscas representar son habilidades que mejoran con el tiempo, y no de un día a otro, a menos que seas Picasso. Hasta aquí llega este breve repaso por los conceptos básicos del dibujo. Espero les haya sido de utilidad y si te interesa complementar tus habilidades, suscríbete.
para estar al tanto de los nuevos videos, en los que abordaremos algunos temas como la composición y pasaremos a la libreta para empezar a dibujar con algunos métodos y tips que he aprendido en cursos. También te invito a darte una vuelta por mi Instagram, Facebook y Patreon. Bye.